En este vídeo vamos a hablar de los nutrientes más allá de la absorción, y en particular de dietas y macronutrientes. Las dietas nos dan unas pautas o recomendaciones sobre el consumo de macronutrientes, es decir, sobre el consumo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Las dietas nos pueden recomendar qué alimentos debemos consumir para obtener los macronutrientes, cuánta energía debemos ingerir, qué porcentaje de esta energía nos debe proporcionar cada macronutriente, y también cuándo debemos ingerir los macronutrientes. Vamos a empezar con las recomendaciones que hacen las dietas saludables sobre los alimentos que debemos ingerir para obtener carbohidratos. Alimentos ricos en carbohidratos son, por ejemplo, el azúcar de mesa, el pan, los cereales, el arroz o las patatas. Las dietas saludables recomiendan reducir o eliminar los carbohidratos simples como el azúcar de mesa, las harinas blancas o el arroz blanco, y obtener carbohidratos complejos de cereales integrales y de vegetales. ¿Y por qué las dietas saludables recomiendan consumir alimentos ricos en carbohidratos complejos como el pan integral, pero no en carbohidratos simples como el pan blanco o el azúcar? La principal razón es que los carbohidratos complejos son cadenas largas de monosacáridos, que requieren más tiempo para ser digeridos, y en consecuencia, las biomoléculas que los componen, es decir, la glucosa, se libera y se absorbe más lentamente. Además, los alimentos integrales ricos en carbohidratos complejos también son ricos en fibra, la cual también enlentece la absorción de glucosa. Una absorción lenta de glucosa evita picos de insulina, y hace que la energía que proporcionan estos alimentos sea más estable y duradera. La glucosa que se va absorbiendo puede ser utilizada por órganos como el cerebro, y queda muy poca que no se utilice inmediatamente y se almacene en forma de grasa en el tejido adiposo. Los carbohidratos simples presentes en el pan blanco tardan mucho menos tiempo en digerirse, por lo que la glucosa que los compone se libera y absorbe más rápidamente, sin que pueda ser utilizada por órganos como el cerebro suficientemente rápido, y por ello hay más excedente de glucosa que se almacena en forma de grasa. La ingesta de azúcar, que prácticamente no necesita digestión, supone una elevada liberación y absorción de glucosa casi inmediata, que prácticamente no puede ser utilizada, y que por ello la mayoría se almacena en forma de grasa. Además, el contenido en fibra, que pueda ralentizar la absorción de glucosa, es muy baja en el pan blanco y nula en el azúcar de mesa. ¿Y qué nos dicen las dietas sobre los mejores alimentos para obtener proteínas? Estos son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas humanas. 10 de estos aminoácidos los podemos sintetizar los humanos, porque están codificados en nuestro código genético, por lo que no es necesario incorporarlos en la dieta, y por ello se consideran no esenciales. Los otros 10 aminoácidos no podemos sintetizarlos y debemos incorporarlos en la dieta, por ello se conocen como aminoácidos esenciales. Las proteínas de alimentos de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales y por ello se consideran proteínas de alta calidad. Muchos alimentos de origen vegetal, sin embargo, acostumbran a carecer de uno o más aminoácidos. Por ejemplo, el trigo no tiene lisina y muy poca treonina, mientras que las legumbres no tienen metionina. Para poder sintetizar proteínas necesitamos todos los aminoácidos esenciales, por ello es importante tomar alimentos que los contengan todos, o combinar los alimentos para que se compensen las carencias. Si mezclamos vegetales con productos de origen animal no hay problema, pero para los veganos, es algo que deben tener presente y combinar, por ejemplo, legumbres con cereales, para asegurarse consumir todos los aminoácidos esenciales. Recientemente, se han puesto de moda en las sociedades occidentales algunos productos como la soja, el tofu, la quinoa, la espirulina, la chía, el amaranto o el trigo sarraceno, porque a pesar de ser alimentos de origen vegetal, contienen todos los aminoácidos esenciales, y por ello son muy interesantes para las personas veganas. Y finalmente vamos a ver qué alimentos recomiendan las dietas saludables como fuente de lípidos. Alimentos ricos en lípidos son, por ejemplo, el coco, el bacon o panceta, la mantequilla, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de girasol, las nueces o el pescado azul. Las dietas saludables recomiendan obtener los lípidos de alimentos como el aguacate, aceite de oliva, aceites de semillas, frutos secos o pescado azul, y reducir o eliminar otros alimentos como el coco, el bacon o la mantequilla. Los ácidos grasos contenidos en los alimentos pueden ser de dos tipos, saturados o insaturados, y los insaturados a su vez se dividen en monoinsaturados o poliinsaturados. Alimentos ricos en ácidos grasos saturados son, por ejemplo, el coco, el bacon o la mantequilla. En ácidos grasos monoinsaturados, el aguacate y el aceite de oliva, y en ácidos grasos poliinsaturados,
el aceite de girasol, las nueces o el pescado azul. Los ácidos grasos saturados se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente, y esto se debe a que al tener una estructura totalmente recta, pueden compactarse mucho. Los ácidos grasos monoinsaturados tienen un doble enlace en su estructura, que hace que tengan cierta curvatura. Debido a esta curvatura, los ácidos grasos monoinsaturados no pueden compactarse como lo hacían los saturados, y dejan cierto espacio entre ellos, lo que les da fluidez, y por esta razón son líquidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen varios dobles enlaces, por lo que todavía tienen mayor curvatura y en consecuencia mayor fluidez. Los ácidos grasos trans son ácidos grasos poliinsaturados a los que artificialmente se modifican los dobles enlaces para evitar su curvatura, con lo que resultan en estructuras rectas que se pueden compactar y son sólidos a temperatura ambiente. Alimentos ricos en ácidos grasos trans son las margarinas. Los lípidos más importantes son los triglicéridos formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, los fosfolípidos formados por un glicerol unido a un grupo fosfato y 2 ácidos grasos, y el colesterol. Los lípidos tienen funciones muy importantes en nuestro organismo como son proteger la piel, permitir la síntesis de algunas moléculas como ciertas hormonas, permitir la absorción de vitaminas liposolubles como la vitamina D, y son el componente mayoritario del cerebro y de la mielina que recubre los axones. Además, los fosfolípidos forman las membranas celulares que envuelven a las células, separando su contenido del entorno. Como hemos comentado hace un momento, los fosfolípidos están formados por un glicerol que tiene asociado un grupo fosfato, y 2 ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. El glicerol con el grupo fosfato es una parte del fosfolípido que ama el agua, mientras que los ácidos grasos la odian y por ello la repelen. Por esta razón, los fosfolípidos en las membranas celulares forman bicapas lipídicas, donde el glicerol junto con el grupo fosfato se disponen hacia el exterior, mientras que los ácidos grasos se disponen hacia el interior. Los ácidos grasos insaturados, por su curvatura, permiten la inserción en las membranas de otro lípido muy importante como es el colesterol, que da fluidez, flexibilidad y estabilidad a las membranas, a la vez que reduce su permeabilidad. En una situación hipotética en la que solo ingiriéramos ácidos grasos saturados, tendríamos membranas celulares en las que no sería posible la inserción de colesterol, y en consecuencia, serían membranas rígidas, sin fluidez, flexibilidad, ni estabilidad. Y además, extremadamente permeables, lo cual sería muy negativo para las células. Esta es una de las razones, aunque no la única, por la que los ácidos grasos saturados no son aconsejables. Como hemos comentado anteriormente, las dietas también nos pueden recomendar cuánta energía debemos ingerir, y lo que es muy importante, qué porcentaje de esta energía nos deben proporcionar cada uno de los macronutrientes. Las dietas saludables tipo dieta mediterránea, pero también las dietas vegetarianas o veganas, recomiendan reducir la ingesta de energía, y que alrededor de la mitad de la energía la obtengamos de los carbohidratos, entre el 30 y el 35% de los lípidos, y entre el 12 y el 15% restante de las proteínas. Otras dietas que se han puesto de moda en los últimos años, como son la dieta paleolítica y la dieta cetogénica, se basan justamente en una recomendación distinta, respecto a los macronutrientes que debemos ingerir para obtener energía. Según estas dietas, el 70% de la energía que necesitamos deberíamos obtenerla de los lípidos, el 20% de las proteínas, y únicamente el 10% de los carbohidratos. ¿Y cuál es la lógica detrás de esta recomendación? Pues la razón difiere en estas dos dietas. La dieta paleolítica basa esta recomendación en la idea de que en la evolución del hombre, este ha sido cazador y recolector durante más de 2 millones de años, y es agricultor y ganadero únicamente desde hace unos 12.000 años. Este importante cambio en la forma de vida ha influido en la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen. La dieta paleolítica considera que nuestro organismo tuvo mucho más tiempo para adaptarse a los alimentos procedentes de la caza y la recolección, que a los alimentos procedentes de la agricultura y la ganadería, por lo que estos últimos pueden ser más perjudiciales. Las dietas paleolíticas recomiendan por tanto consumir alimentos previos al desarrollo de la agricultura y la ganadería, como son bayas, vegetales, semillas, carne de caza, pescado azul o aceites de frutas. Mientras que recomienda evitar productos que provengan de la agricultura y la ganadería como son cereales, productos lácteos, azúcar o patatas. Lo que supone recomendar un consumo muy bajo de carbohidratos, ya que se eliminan los cereales que son la principal fuente, y un consumo elevado de lípidos y proteínas. La dieta cetogénica, sin embargo,
recomienda un mayor consumo de lípidos y menor de carbohidratos por un motivo diferente. Durante el ayuno entre comidas, que suele ser inferior a 12 horas, para conseguir la energía que necesitamos para el funcionamiento de nuestro organismo, consumimos la glucosa, las proteínas y parte de la grasa que teníamos almacenadas. Las proteínas y el glicerol procedente de la grasa son utilizados para producir glucosa en el hígado, mientras que los ácidos grasos van a órganos y tejidos que pueden utilizarlos como fuente de energía. Si el ayuno se prolonga por encima de las 12 horas, con el fin de seguir obteniendo energía, se incrementa la movilización de grasa. El glicerol procedente de esta grasa continúa yendo al hígado para producir glucosa, mientras que los ácidos grasos continúan yendo a tejidos y órganos que los pueden utilizar como fuente de energía. Pero además, para asegurar suficiente energía, los ácidos grasos también se dirigen al hígado, donde participan en la producción de cetonas, que pueden ser utilizadas como fuente de energía por muchos tejidos y órganos incluido el cerebro. Las cetonas parecen tener un efecto neuroprotector en el cerebro, por lo que su producción se considera beneficiosa. La dieta cetogénica intenta reproducir la producción de cetonas que ocurre durante el ayuno prolongado, a través de una dieta muy pobre en carbohidratos, es decir, en glucosa, y muy rica en lípidos, es decir, en glicerol y ácidos grasos. Por último tenemos los ayunos, que son dietas que no nos dan recomendaciones sobre qué alimentos debemos ingerir, ni sobre la energía, sino que únicamente nos dan recomendaciones sobre cuándo comer, es decir, sobre el tiempo. El ayuno intermitente con patrón de alimentación restringida en el tiempo, es uno de los ayunos más populares. Este ayuno nos recomienda no comer durante un periodo mínimo de 12 horas. ¿Y cuál es la razón para esta recomendación? La razón es que, como acabamos de comentar en la dieta cetogénica, un ayuno de más de 12 horas induce la formación de cetonas, que son neuroprotectoras, y por tanto puede tener un efecto neuroprotector, a la vez que reduce la grasa, que es proinflamatoria, y por tanto también puede tener un efecto antiinflamatorio.